Alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos, nos gozamos en Cristo Jesús, aleluya, en esta preciosa tarde. Y así, amados hermanos, vamos a dejar a nuestro pastor con cada uno de nosotros que va a dar el estudio bíblico. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4 y nos vamos a ir al versículo 18 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 4, verso 18 en adelante. Amén. Así que, amados hermanos, esta preciosa noche nos gozamos, nos alegramos de poder estar en la casa del Señor para llevar a cabo lo que es el estudio bíblico. La enseñanza de esta noche se titula Moisés vuelve a Egipto. Han pasado 40 años y Moisés, aquel varón que, hermanos, se había criado en el templo del sol, ahora estaba a punto de regresar a Egipto. Recuerden que Moisés había huido y ahora se encontraba en las tierras de Madián, en donde había, hermanos, hecho su vida ya por 40 años y había procreado, hermanos, hijos y, hermanos, también, bueno, por lógica, se había casado y había procreado hijos. Y ahora, hermanos, había recibido el llamado de parte de Dios. Amén. Dios le había hecho un llamado y Moisés se había opuesto, había puesto excusa. Pero ahora vemos a Moisés practicando la obediencia. Amén. Obediencia. Dios le hizo el llamado y ahora Moisés va dirigiéndose hacia Egipto. Amén. Por eso se titula este tema, Moisés vuelve a Egipto. Amén. Aleluya. Y para esto, hermanos, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras el capítulo 4 del libro de Éxodo, verso 18. Amén. En adelante y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice el verso 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jetro a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor, hermanos, por este precioso tiempo que nos regala para llevar a cabo lo que es el estudio bíblico. Estamos llevando la secuencia, hermanos, del libro de Génesis y Éxodo, que es, hermanos, una continuación. El libro de Éxodo es una continuación del libro de Génesis. Han habido 400 años de intervalo entre el Génesis y el Éxodo, en lo cual, hermanos, el pueblo de Israel ya se ha multiplicado y ahora están sirviendo como esclavos a los reyes de Egipto. Ahora vemos, hermanos, que Dios hace un llamado a un hombre llamado Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Este hombre, hermanos, Dios lo escogió para llevar el mensaje de salvación a un pueblo que estaba en esclavitud. Y cuando Dios envía a este hombre, le muestra milagros y prodigios y lo dota, hermanos, de un poder sobrenatural para que sacara, hermanos, a la luz la evidencia de que Dios estaba con él. Siempre, hermanos, el hombre de Dios tiene que estar rodeado de evidencia de que Dios está con él. Un hombre de Dios tiene que, hermanos, tiene que dar como evidencia que hay milagros y prodigios en su vida.
Moisés, hermanos, tenía miedo de que sus hermanos, los hebreos, no le creyeran, que no, hermanos, tuvieran confianza en él. Porque cualquier persona podía llegar donde los hebreos a decirles: Dios se me ha aparecido y ha dicho esto y esto. Pero los hebreos no estaban confiados, no creían en cualquier palabra. Mas sin embargo, hermanos, al no creer en la palabra, Dios dota a Moisés de una vara, es decir, la vara que Moisés andaba se convirtió en una señal de milagros y prodigios, con la cual iba a demostrar a sus hermanos los hebreos que Dios le había visitado. Ahora nos quedamos, hermanos, en el martes pasado nos quedamos cuando, ¿verdad? Dios le muestra a Moisés cómo la vara se podía convertir en culebra y cómo también Dios le ordenó a Moisés que metiera su mano bajo su seno y salía leprosa y la volvía a meter y ya no había lepra. Esto era lo que Dios le había dado a Moisés, señales y prodigios. Ahora faltaba, hermanos, que Moisés tomara la decisión de obedecer a Dios. En el llamado, hermanos, Dios nos invita a que tomemos el riesgo, a que tomemos, hermanos, el desafío de creerle a Dios, hermanos, de ir y predicar su mensaje. Pero también nuestra decisión está de por medio. Moisés tenía que decidir si iba o se quedaba, si, hermanos, obedecía o desobedecía. Y Moisés, en este caso, en el verso 18, dice la Biblia: así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Ojo con esto. Se nota, hermanos, que Moisés llegó donde Jetro, pero llegó con prudencia. Llegó, hermanos, con humildad. Si nosotros hubiésemos estado en el monte, si nosotros hubiésemos estado allá arriba, hermanos, en el monte, y hubiésemos visto la gloria de Dios, y hubiésemos escuchado la voz de Dios, y hubiésemos recibido el llamado de Dios, y hubiésemos visto milagros y prodigios de parte de Dios, le aseguro, hermanos, que al bajar del monte hubiésemos gritado a los cuatro vientos, al primero que nos encontráramos, le hubiésemos dicho: Dios se me apareció en una zarza ardiendo. Hermanos, hubiésemos gritado. Si apenas nosotros tenemos un sueño, apenas nosotros tenemos una visión, tenemos una revelación, apenas y nosotros sentimos la presencia de Dios, hermanos, y queremos contárselo a las personas, queremos decirle a la gente. Pero Moisés, oiga bien, desciende de ver una gran, pero grande, hermanos, gloria de Dios. Vio, hermanos, al ángel de Jehová. Vio la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si me está entendiendo usted. Pero Moisés venía de hablar con Dios, hermano. Santo Jesús. Hermano, qué lindo. Imagínense a Moisés que venía bajando con aquel montón de ovejitas y venía de seguro hablando él solo. ¿Cómo es esto? Acabo de hablar con el Dios de los hebreos. Acabo de hablar con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aleluya, hermano. Y cuando llega donde Jetro, lo que le llega a decir son estas palabras: Jetro, ¿sabes qué? Voy a volver a Egipto. Después de 40 años he decidido volver a Egipto. ¿Y cómo está eso, Moisés, que vas a volver a Egipto? Sí, voy a volver a Egipto. ¿Pero por qué? Hermano, Moisés hubiese tenido la oportunidad, hermanos, de alardear de su encuentro con Dios. Alardear, hermanos, de su encuentro con Dios. Y decirle: ¿sabes qué, Jetro? Acabo de hablar con Dios. Acabo de tener un encuentro allá en el monte con Jehová de los ejércitos. Acabo de recibir el llamado de parte de Dios. Aleluya. Pero Moisés no bajó de esa manera, hermano. Moisés no bajó como hoy en día los hombres lo hacemos, hermano. Que Dios nos visita y comenzamos a hacer la gran bulla. ¿Sabe qué, hermano? Decimos nosotros: ¿se acuerda de aquel enfermito que tanto oraban ustedes por él? Sí, hermano, pues Dios lo sanó cuando yo oré por él. Es que yo le puse la mano a la hermana y ahí recibió sanidad. Es que yo hice esto y el otro, y cuando yo, y el yo, hermano, y comenzamos a divulgar lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Pero no fue ese el caso
caso de Moisés, Moisés demostró humildad, sencillez de corazón y prudencia, hermano, fue prudente. No corrió donde Jetro a decirle, oye, ¿sabes qué? Ahora ya no me digas Moisés, dime el libertador. Ahora ya no me diga hermano, dígame apóstol. Santo es el Señor. No, hermano. En ninguna manera. Moisés le dice, ¿sabes qué? Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Hermano, Moisés fue discreto. Le dio una razón por qué, hermanos, iba a volver a Egipto. Le dijo a Jetro, tengo que partir de acá, tengo que irme, tengo que dejar el trabajo, tengo que dejarte las ovejas, porque voy a ir a ver a mis hermanos a ver si aún viven. Aleluya. Moisés no divulgó lo que Dios le había dicho. Moisés simplemente le dijo que iba a ver si sus hermanos vivían. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz, vete tranquilo. Qué bonito es cuando nosotros nos despedimos de aquellas personas que nos han ayudado, ¿verdad, hermano? Qué bonito es cuando decimos, ¿sabe qué, hermano? Me voy a ir de la iglesia, voy a ir a otra iglesia a gozarme, pero ¿sabe qué? Gracias por todo, hermano, me gocé. Estuve, ¿verdad? Pasamos pruebas y hubieron algunas diferencias, pero me voy en paz, hermano, quiero irme en paz con usted. Pero hay hermanos que se van de la iglesia, hermano. Endiablados. Ah, vale, hermano. Y usted le llama y le llama. Nunca le contesta, endemoniado después. Bravo, hermano. Y allá van a recibir privilegio a otra iglesia, mire, hermano, y hablar en lengua, dicen ellos, ¿verdad? Y enojado con la congregación donde estuvieron casi por 2, 3 años, 4 años, qué sé yo cuánto. Y ni siquiera dicen, hermano, mire, me voy a ir. Ni siquiera pasan al altar a decir, hermano, me voy, ¿verdad? No fui el mejor cristiano. Ustedes tampoco lo fueron, pero así somos, nos amamos en el Señor. Hubieron algunas diferencias, hubieron algunas cosas y me voy por tal razón, pero Dios me lo bendiga, ¿verdad? Si no nos vemos aquí, pues nos vemos en el cielo. Pero no, hermano, hay gente que se va, pero enojada. Enojada, hermano, y no avisan que se van. Y Moisés, hermano, llega donde Jetro. A Moisés nada le hubiera costado, hermano, agarrar esa vara y decir, no, hombre, si el que se me ponga por delante lo convierto en culebra. El que se me ponga por delante le pongo la mano y se le pega la lepra. Moisés dijo, bien pudo haber dicho Moisés, yo tengo el poder de Dios y ahora en adelante que no se me cruce nadie porque soy el llamado de Dios. Pero Moisés fue humilde. Y llegó donde Jetro y le dijo, voy a ir a ver si mis hermanos viven. Y Jetro le dijo, ve en paz. Una bendición que Jetro le dio como sacerdote. Vete, Moisés, no me debes nada. Era obvio que Moisés no le debía a Jetro, hermano. Santo Dios, bueno, no, amén. Aleluya. Sí, porque si Moisés le hubiese debido algunos centavos a Jetro, le hubiera dicho, ¿cómo que te vas, Moisés? ¿Y qué pasó con la deuda, pues? ¿Y cuándo me vas a pagar? Y si te vas para Egipto ya no vas a regresar. Mira, no hemos arreglado este asunto que tienes o tienes trabajo pendiente. No, Jetro le dijo, Moisés, no me debes ni te debo, vete en paz. Amén. Santo es el Señor. Mire eso que le digan a uno, mire, me voy a ir para El Salvador, que allá le voy a mandar la fichita. Olvídese, hermano, ya no regresa. Mire, me voy a mudar de estado, pero deme la verdad, yo le voy a mandar por la Western Junior, le voy a mandar el dinerito que le dé. Sí, hermano, vaya en paz y me mande. ¿Cuál? Eso ya no regresa, hermano. ¿Verdad? Pero Jetro y Moisés, hermanos, estaban en paz. No había ninguna dificultad, lo que da a entender que Moisés era un buen hombre. Un buen hombre. Hermano, era un buen marido. Era, hermanos, un buen yerno. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que Jetro le dice, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Para confirmar el llamado de Moisés y las dudas y el miedo o temores que Moisés tuviese acerca de qué le iba a ocurrir en Egipto, Dios le habla antes de partir y le dice, oye Moisés, ven con toda confianza, porque ya Dios estaba trabajando en el asunto, hermano, y Dios sabía que Moisés era como nosotros, pues, que por todo poníamos excusa.
Santo es el Señor. Dígame pues. Amén. Amén. Ahí somos, aleluya. Por todo ponemos excusas. Amén. Y entonces para que Dios, el martes pasado le dije que Dios tenía mata excusas, ¿verdad? Y entonces antes de que Moisés saliera con una excusa, Dios le dice: mira Moisés, antes que vayas a poner una excusa, te voy a advertir y te voy a hacer saber que los que procuraban tu muerte en Egipto ya están muertos, Moisés. Así es de que arregla maletas y sal deprisa para Egipto. Jetro ya te dejó ir, no hay ningún problema, hermano. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés tomó a su mujer y sus hijos. ¿A quién tomó Moisés? A su mujer y a sus hijos, a su esposa, a la ayuda idónea. ¿Cómo Moisés iba a dejar a Séfora? No, hermano. Hay gente, hermano, que recibe el llamado y ya le dice a la sierva: bueno, ya has sido llamado, así es de que te vaya bien, hija. Te cuidas, ahí voy a orar por vos, ¿oíste? No, hermano, en el llamado viene también, hermanos, en la unidad del matrimonio. Santo es el Señor. No dejó a su esposa, hermano. Hoy anda tanto evangelista sin vergüenza allá, de estado en estado, mire, hermano, para allá y para acá. Y la pobre viejita con los 8 cipotillos allá en la casa. Sí, amén. Ahí ves el video por el Facebook y le dice: ahí me miras por ahí. Y ahí andan los pastores, hermano, para arriba y para abajo, en gira, dicen ellos. ¿Y la esposa dónde está, hermano? ¿Acaso nos hace estorbo la esposa, hermanos? Que no la vamos a llevar a que vaya también a llevar a cabo el ministerio de Dios. Como que se están yendo los amenes ahorita. ¿Dónde está el gozo del pueblo del Señor? No, hermano, no debemos. Si cuando nos paramos en el altar, ahí, hermanos, que confesamos delante de Dios, dijimos estar en las buenas y en las malas. Moisés no iba a dejar a Séfora. No, hermano, Moisés tomó a Séfora. Jetro no se lo impidió. Dice la Biblia que no se lo impidió, sino que Moisés toma a Séfora y a sus hijos y dice la palabra del Señor que y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El hermano tomó la vara, el llamado, el poder que Dios le había dado, y tomó a su familia. ¿Ven cómo es el llamado de Dios, hermano? En una mano ministramos el poder de Dios y con la otra estamos llevando nuestra familia. Aleluya. Ay, no, es que Dios me ha llamado, dice el siervo, a un retiro allá a Cancún. Así que, hija, te tenés que quedar. Dios me ha llamado, dice, y bueno, como no, solo a mí me ha llamado. No, cuando Dios hace un llamado, ahí va incluida la ayuda idónea, la costilla, hermano. Porque cuando servimos a Dios vamos el cuerpo completo y ahí va incluida la costilla. Y Moisés se lleva a su esposa, pero qué lindo es cuando una esposa es de ayuda idónea en el ministerio del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno cuando la mujer es ayuda idónea y no le sirve de tropiezo en el llamado que Dios le ha hecho al hombre. Esto se va a poner un poco tremendo acá, hermano. Y dice la Biblia, hermanos, que tomó la vara en su mano conforme Dios le había mandado a Moisés, porque no se podía quedar la vara. ¿Cómo es eso? Tampoco Dios permite que le pongamos más prioridad a la mujer y no al llamado de Dios. Moisés no podía partir sin la vara, tampoco sin su mujer. Tiene que ir el llamado y la familia. Ah, no, es que el llamado no me da tiempo para atender a mi familia. Dejaste a tu familia. Dejaste a Séfora. Alabado sea el nombre del Señor. Ah, no, es que entonces me voy a dedicar más a la familia y voy a calmarme un poco con el ministerio. Entonces dejaste la vara. Dejaste la vara. Y Dios le dice a Moisés: vete a Egipto. Y Moisés hace algo. Toma a su mujer, toma a sus hijos y dice: esta vara también se va conmigo. El llamado, el ministerio, lo que Dios le ha dado al hombre, tiene que ir todo en orden, hermano. No, Dios no da cosas, hermanos, que estén, hermanos, discabales. Dios da cosas cabales.
Así es de que tiene que ir todo en orden. Pero oiga bien, porque más adelante vemos cómo las cosas acontecen acerca de la ayuda idónea. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Moisés iba advertido, pero también iba, hermanos, lleno del poder de Dios. No era tanto, hermanos, que Faraón le creyese, porque Dios mismo le dice: no importa si te cree o no te cree, de hecho no te va a creer ni te va a querer obedecer, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Curiosamente aparecen 10 frases o 10 partes en la Biblia donde el mismo Dios dice: y endureceré el corazón de Faraón. Dios endurece 10 veces el corazón de Faraón. Y también aparece en la Biblia que 10 veces el mismo Faraón endureció su corazón. Así es de que este no era el problema para Moisés. El reto de Moisés era hacer creer al pueblo hebreo que Dios le había aparecido en el monte. Este era el reto de Moisés. A nosotros no nos tiene que preocupar si el diablo cree o no cree o está convencido que Dios está con nosotros. Eso a nosotros que no nos interese. Que nos interese, hermanos, que nosotros somos, hermanos, evidencia de que Dios ha hecho un milagro en la humanidad, porque Dios se nos ha aparecido, porque Dios nos ha llamado, porque Dios está trabajando en su pueblo. Eso es lo que debemos de nosotros procurar, que los demás vean en nosotros, guardar nuestro testimonio, dar evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está obrando todavía en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay gente que se preocupa más por lo que va a decir el diablo que por lo que uno puede dar a demostrar al pueblo de Dios. No dice que le quiero dar a conocer al diablo, que no, al diablo olvídese de él, hermano. Debe a conocer al pueblo de Dios que en usted hay dones de Dios, hay fuego del Espíritu Santo de Dios, hermano. El diablo hay de que lo que ya está condenado y que el Señor lo reprende en esta hora. Sí, hermano, no te preocupes por Faraón, solamente ve y dile todo lo que yo te he dicho, pero lleva tu vara y muestra los milagros y prodigios. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejéis ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar a tu primogénito. Dios le está diciendo de antesala a Moisés: esto vas a decir, pero no te van a creer. Faraón no va a querer dejar ir al pueblo. Entonces vas a regresar de nuevo y le vas a dar este otro mensajito. Cuando somos mensajeros del Señor, hermano, llevamos una palabra dura, nos tiemblan las piernas, hermano. Y Faraón le iba a ir a decir Moisés le iba a ir a decir a Faraón: dice el Señor que si tú no dejas ir a su primogénito, te va a matar a tu hijo. No era fácil, hermano. Moisés le iba a ir a decir esto en la cara a Faraón. A decirle a Faraón, hermanos, que si no los dejaba ir, le iba a matar a su hijo primogénito. Y este era el reto que Moisés llevaba. Acuérdense que mientras Dios hablaba con Moisés, todavía estaba en Madián, no había partido a Egipto, y Dios le estaba diciendo ya lo que iba a acontecer en Egipto. Miren, hermanos, tiempo tuvo Moisés de pensarlo otra vez y decir: voy o no voy. Pero veía a Séfora que ya estaba en el asno, y a los hijos que ya estaban listos. Vámonos, papi, vámonos para Egipto. Todos listos para viajar. Y Moisés de seguro pensó otra vez: yo le voy a decir a Faraón que si no deja salir al pueblo, Dios le va a matar a su primogénito. ¿Y para dónde voy yo? Voy a la boca del león. Aleluya. Pero ya Dios me dijo que no hay quien busque mi muerte. Pero ahorita Moisés va a provocar a que lo maten, hermano. Vaya a darle un mensaje de esos a un hermano. Olvídese, se acabaron las invitaciones de comida. Se acabaron las amistades, hermano. Muy amigo puede ser o muy amiga puede ser la hermana o el hermano, pero dale un mensaje de este tipo y, hermano, se acabó la amistad.
Y Faraón iba a recibir ese mensaje tan, hermano, directo. Y Moisés estaba encomendado a dárselo. Aconteció, dice el 24, y aquí vamos a entrar, hermano, en la desobediencia o en algunas cuestiones en las que Dios ve que nuestro llamado está falto, necesita algo. Siempre Dios llama al hombre, pero Dios, hermanos, también escudriña cómo está nuestro testimonio y nuestra obediencia. Dice la Biblia, hermanos, que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Gloria a Dios. Hermano, cuando baja del monte, después de haber recibido el llamado, Moisés habla con Jetro, sube, hermanos, a su esposa al asno y se dirige a Egipto. Pero en el camino, cuando llegaron a una posada, cuando se quedaron a descansar en una posada, dice que mientras estaban descansando, Jehová se le aparece. Y cuando Jehová se le aparece, comienza, hermano, a querer matar a Moisés. Oiga bien, la cuestión era muy delicada. Dios llama al hombre. Hermanos, la Biblia claramente lo enseña, que desde los tiempos de Abraham Dios había estipulado cómo iban a suceder las cosas y qué mandamientos se debían de guardar. Si bien es cierto, Moisés fue escogido fue uno de los hombres que habló más de los mandamientos de Dios que cualquier otro profeta o cualquier otro hombre de Dios. En este caso vemos a un Moisés que no está poniendo en práctica los mandamientos de Dios, que no había querido obedecer a la voz de Dios. Gloria a Dios. Y aquí vamos a entrar en otro tema bastante difícil. Y oiga bien, aconteció que en el camino entraron a una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. La Biblia relata que cuando Moisés llega, hermanos, a Madián, dice que se casó con Séfora y no han de haber pasado muchos años que le nació, hermano, Gersón. Le nació su hijo Gersón, porque dijo: forastero soy en esta tierra. Lo que da a entender que Gersón no era un niño de 8 días. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando Dios le habla a Abraham? Y esto te servirá como señal de pacto, que todos los que nazcan en tu casa, sea esclavo o sea lo que sea, se tienen que circuncidar al 8º día. Y el que no se circuncide, el que no practique la circuncisión, será expulsado del pueblo. Será quitado del pueblo, no va a pertenecer al pueblo, va a ser excluido del pueblo, de la promesa de Dios, de la descendencia de Dios. Esto fue lo que Dios le habla, hermanos, a Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en el Génesis capítulo 17, si quieren leámoslo. Génesis capítulo 17, verso 10, vamos a leerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 17, verso 10, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne. ¿Qué iba a circuncidar? La carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. La señal de pacto entre mí y vosotros: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y este será mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y oiga bien lo que dice el 14. ¿Qué dice el 14? Y el varón, oiga, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ha violado mi pacto. Oiga bien, ahora vámonos otra vez al Éxodo.
Alabado sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 4. Vámonos otra vez, hermanos, al versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. ¿Quién circuncidó al hijo de Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés No lo había hecho. ¿Sabe qué estaba sucediendo? Séfora había evitado y había servido de tropiezo en el ministerio de Moisés. Séfora se había opuesto a que su hijo Gerson fuese circuncidado. Hay mujeres, hermanos, que sirven de tropiezo en el ministerio del hombre. Ellas quieren gobernar en su casa y provocan, hermanos, que el hombre les obedezcan a ellas y no a Dios. Amén. Santo Dios. Bien dije yo que nos íbamos a meter a problemas acá. Aleluya. Pero no importa. Porque una vez más se confirma que, hermanos, que la mujer a veces le sirve de tropiezo al hombre. Séfora, hermanos, se había opuesto a que Gerson fuese circuncidado. ¿Y quién estaba pagando? Moisés. ¿A quién llegó a buscar Jehová? No fue a buscar a Séfora. Y esto la Biblia claro lo dice, hermano, que si usted ha sido puesto como sacerdote en su casa, Dios no le va a venir a pedir cuentas a Séfora, lo va a venir a encarar a usted. Y si usted le ha prestado más oídos a Séfora y por miedo a Séfora no ha obedecido a Dios, Dios lo va a querer matar, hombre. Amén. Aleluya. Vaya. Amén. Aleluya. Miren los problemas que me meto yo. Ahora Séfora está furiosa, hermano. Está, hermano, de alguna manera un poco así como enojadita, ¿verdad? Así como se ponen las Séforas, así un poquito nada más. Un poquito hinchadita, así coloradita y un poquito así, con los ojos saltaditos. ¿Y qué hace, hermano, cuando ve que Jehová está matando a Moisés? Corre y entonces dice, bueno, pues lo vamos a circuncidar, pues está bueno. ¿Cuánto tiempo había pasado que Gerson había nacido? ¿Por qué no lo habían circuncidado? ¿Por qué Moisés no se había pegado a la ley de Dios? ¿Por qué Moisés no había seguido la costumbre o el pacto que Dios había hecho con Abraham? Ya lo leímos, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, tu descendencia debe de circuncidarse para poder ser parte de mi pueblo. ¿Cómo es eso, hermanos, que Moisés iba a obedecer a Dios e ir a dar un mandato a un pueblo cuando él no estaba cumpliendo con el mandato? Eran dos cosas las que Moisés estaba desobedeciendo. Primero, hacer el pacto que Dios había hecho a través de la circuncisión. Y segundo, se estaba dejando mandar de la mujer. Aleluya. Amén. Amén, diga hermano, dígame. Amén. Y ahora Séfora, hermanos, comienza, ay va, pues lo vamos a circuncidar. Se considera, y la Biblia lo enseña, que la circuncisión la elaboraba el padre de familia, no la madre. Y es que no tengo nada en contra, hermano, ni me vaya a tildar de machista, pero en muchos casos vemos y encontramos en la Biblia que incluso Dios a veces no menciona ni siquiera a las mujeres. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces era un trabajo sacerdotal. El hombre se encargaba de circuncidar a sus hijos al 8º día. Era el privilegio de él, hermano, de tomar al niño y circuncidarlo. ¿Por qué Moisés no lo había hecho? Porque doña Séfora le había dicho, no me toque al niño, si no, le va a ir mal. Y Moisés tenía que obedecer. Pero ya con un llamado, ya no se puede. Dijo un pastor una vez predicando. Yo cuando era miembro de la iglesia, dijo, pues ahí, ¿verdad? Iba en el matrimonio. Pero hoy dijo que ya tengo el pastorado. Si me es necesario exhortar a mi esposa, aunque se enoje conmigo, lo voy a hacer. Y Moisés, hermano, no había tenido ese valor, pero hoy en el llamado, de seguro Dios le comenzó a tocar el corazón a Moisés, a decirle, y vas a ir a hacer una obra sin antes cumplir con la obra que te corresponde a ti. Vas a ir a libertar a un pueblo que, de hecho, el pueblo de Israel, los hebreos que estaban en Egipto, eran circuncidados. Y iba a llegar un incircunciso a libertarlos, hermanos. Todo por no querer, hermanos, inquietar o, hermanos, de alguna manera incomodar a su esposa Séfora.
Es tremendo, hermano, cuando un hombre, por quedar bien con la mujer, queda mal con Dios. Es terrible. Y ahí viene Dios a enfrentar ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies. Oiga bien, y le echó a los pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Ahí estaba airada Séfora. Ahí estaba airada. Póngame quieto al niño, por favor. Ahí estaba airada Séfora diciéndole: a la verdad tú me eres un hombre de carne y hueso. ¿Por qué? Porque aquí de entender Séfora que quizás tenía otras prácticas, tenía otras creencias, no había guardado el pacto de Dios. Si Moisés, hermanos, quizás hubiese sido el que hubiese tomado la decisión de no circuncidar al niño, entonces la circuncisión a través de las manos de Séfora no hubiese tenido validez. Dios hubiese matado a Moisés porque hubiese sido él en primer plano el culpable, pero no era culpa de Moisés. Por eso Dios no mató a Moisés. Dios, hermanos, estaba queriendo matar a Moisés para que Séfora entendiera y aprendiera que si no obedecía, que si no le hacía caso a su esposo y si no practicaba el pacto que Dios había hecho con Abraham, se iba a Moisés. Santo es el Señor. Todo da a entender que ella era la que se había opuesto, no había querido, había desobedecido, hermano, y no quería circuncidar al niño. Pero es que Moisés, hermano, en ese entonces no tenía la vara. Le aseguro que si hubiera tenido la vara Moisés, le hubiese obedecido Séfora. ¿Por qué? Porque, hermanos, ella de seguro decía: no hay necesidad de circuncidar al niño. Pero era un gran problema. Hermanos, no podemos nosotros ir a hacer la obra de Dios cuando no estamos obedeciendo a los mandatos de Dios. No podemos irle a dar consejo a otra persona cuando nosotros estamos peor que ellos. Y un amén, Santo Jesús. Me quedé solo hoy, hermano. Vamos, hermanos, a ver qué significa circuncisión. Circuncisión es la señal del pacto de Dios con los hombres. La circuncisión vino a causa de los hombres. Vino, hermanos, por propósito de Dios, para que el hombre, hermanos, pudiese ocuparse y pudiese adorar a Dios, que tuviese, hermanos, dedicación a Dios y no dedicación a la carne. ¿Me estoy yendo? ¿Está aprendiendo? ¿Qué significa la circuncisión? Si es verdad que me estoy yendo. ¿Ah? ¿Señal de qué? De ocuparse más de Dios que de la carne. Dios le está diciendo a través de la circuncisión, le está diciendo al hombre: córtate un pedazo de carne, porque eso para ti no tiene que tener importancia, sino que la importancia tiene que ser tu Dios. Aleluya. Y peor, ¿de dónde se la cortaban, hermano? El prepucio. Cualquiera no quisiera, hermano, ¿verdad? Usted me entiende. Pero Dios le está diciendo: no te preocupes por la carne. En la circuncisión nos enseña que no debemos de preocuparnos ni de confiar en esta carne, sino de confiar en Dios. Amén. De cierta manera, si alguien, hermanos, cortaba el prepucio de un hombre, podía llegar hasta el riesgo de hacerlo estéril. El hombre, hermanos, tenía que aprender a correr ese riesgo confiando en que Dios, aunque quizás el hombre pudiese llegar a ser estéril, Dios le podía dar hijos. El caso fue con Abraham. Dios le dijo a Abraham: ve a circuncidarte, Abraham. Pero si me circuncido no van a haber hijos. Ve y no confíes en tu carne, sino confía en mí. Ese fue el pacto. Ahora vámonos otra vez con Moisés. A ver, Moisés, ¿confías ahora en mí? Aleluya. ¿O le está diciendo a Séfora? ¿O Séfora simplemente va para ocupar el espacio de esposa? Y entre la multitud fingieron la sonrisita: ay, mi amor chulo, él es el hombre de la casa, pero en la casa no me toque al niño, no me circuncide al niño. Y otra cosa, Séfora andaba cuchillo. Hay que tener cuidado. Dice la Biblia que en cuanto vio que Moisés estaba muriendo, sacó el cuchillo Séfora. ¿Para qué lo andaba? No me pregunte, yo no sé.
Pero con ese cuchillo de pedernal le circuncidó a su hijo y agarró el pedazo de carne y se lo tiró a Moisés ahí por los pies y le dijo: a la verdad tengo un marido de sangre. Así airada. Con autoridad, dicen ahora, ¿verdad? Así le llaman hoy, con autoridad, yo, hermano. Amén, aleluya. Ahora, hermanos, vemos a Séfora haciendo esto. A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Le está diciendo: tú para mí eres un hombre simple y corriente. Aleluya. Y me ha tocado que hacer esto para salvarte. Amén. Y Dios, hermanos, comienza a dar la recuperación a Moisés. Vea bien, hermanos, que no agarró represalias con Séfora. Habló con Moisés. Amén. Por eso, hermanos, siempre nosotros debemos de ser cuidadosos en ese aspecto. Cuando se va a hacer un trato, procure hacerlo con el esposo, que esté presente por lo menos. Si es tartamudo, pero por lo menos que esté ahí, hombre. Porque a veces la esposa hace el trato y ya llega ahí chiflando a la casa. Y el esposo ni sabe que se ha enjaranado con $500 en un vestido de lujo. Y no le ha preguntado al esposo. Se compró un Toyota Avalon y le dijo al esposo. Hizo un préstamo y ni siquiera le preguntó al esposo. Yo lo pago, dijo, si ese ni me ayuda. No, tiene que estar ahí el esposo. Debe de estar. ¿Por qué? Porque cuando Dios venga, hermanos, no va a llamar a la esposa. Cuando Dios, hermanos, le habló a aquella pareja que estaba en el huerto del Edén, no le dijo: Eva, ¿dónde estás? No, le habló a Adán. Adán, ¿dónde estás, Adán? Quiero hablar contigo. ¿Y quién contestó? Eva, ¿verdad que no? Hoy no, le dice: ¿dónde está su marido? Ahí está, pero si quiere hablar, hable conmigo. ¿Qué quiere hablar? Déjelo a él. Ay, hermano, está tremendo. Yo no sé por qué desde el sábado el Señor está hablando de esto, ¿verdad? Pero Dios, pues, por algo lo dirá. Dice la Biblia, hermanos, que Séfora le reclama esto y le hace este gesto a Moisés como desprecio. Y Jehová dijo, alabado sea el nombre del Señor. Y dice el 26: así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esposo de sangre me eres. ¿A causa de qué? ¿Y qué circuncisión? Entonces le está diciendo: esposo de sangre me eres por causa de ese pacto que Dios ha hecho contigo. Oiga bien lo que esa mujer le está diciendo a Moisés. Esposo de sangre me eres, de carne, eres simplemente carne y sangre, por causa de ese pacto que Dios ha hecho con tu pueblo, por causa de la circuncisión, por causa de confiar en Dios y no en la carne. Esposo de carne me eres. Amén. Como quien dice: yo confiaba más en ti, en carne y hueso, que ahora que te ha llamado Dios y te ha mostrado su gloria y que tiene su gloria. Yo te conocí como carnudo. ¿Cómo conoció Séfora a Moisés? ¿De dónde venía Moisés? De Egipto. Con costumbres egipcias. Esposo de sangre me eres. Ya le tiró el prepucio. Y a ella le tocó que circuncidar a Gerson. Oiga bien, dice la palabra del Señor, hermanos, allá en Filipenses 3:3. Vamos a leer Filipenses 3:3. Busque ahí rápidamente porque el tiempo corre. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice, miren: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Oiga bien, porque nosotros somos la circuncisión, los que en la carne servimos a Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Séfora a Moisés? Tú me eres carne y sangre, tú me eres sangre. Pero los que le sirven, ahora Moisés, ¿qué estaba haciendo? Sirviéndole a Dios. Ahora ya Moisés no le está sirviendo a Jetro. Moisés ya no le está sirviendo al hombre. Ahora Moisés ya no está pastoreando ovejas de hombre. Ahora Moisés ha sido llamado en el espíritu a servir a Dios. Y entonces ha sido circuncidado. Ha dejado de preocuparse por la carne y se ha ocupado de los negocios de Dios. Esa es la circuncisión. Pero ella le está diciendo: no, tú me eres mejor esposo de sangre.
que te ocupas mejor de las cosas de la sangre, de la carne, y no de Dios. Es decir, de Dios así no te quiero. ¿Y sabe qué sucede? Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando esto sucede, Dios se aparta y deja a Moisés y ya no lo mató. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Cuál era el problema? Que lo habían circuncidado al cipote. No lo habían circuncidado, hermano. ¿Verdad que sí? Yo conocí a un hermano que, mire, urgido por casarse, que hermano que ya me quiero casar, hermano, que sea el civil. Y le dijo el pastor, mire, hermano, el civil, pero procure hacer también la presentación luego. Eso fue hace como 8 años, hermano, hicieron el civil. Todavía está pensando a ver si hace la presentación. Es que no tenemos dinero para el cake, para el vestido y que no sé qué. Pero bien que estaba apurado por el civil. Aleluya. ¿Y qué le pasaba a Séfora? A Séfora, cuando ya vio que Moisés estaba muriendo, entonces dijo, ahora me acordé que es por la circuncisión. Por la circuncisión es que te está matando Dios por no haber obedecido. Pero óigame bien, ¿quién le había ganado la voluntad a Moisés? Doña Séfora. Alabado Dios. Santo Jesús. Qué silencio, hermano. Aleluya. Doña Séfora, por causa de ti, le dijo, por causa de la sangre, la carne, por eso mereces un esposo. Que no entiendo la circuncisión, dijo aquella mujer. Oiga bien, dice la palabra del Señor, hermanos, que según enseña la palabra del Señor aquí, y dice el 27, y Jehová dijo a Aarón, ve y a recibir a Moisés al desierto, y él fue y le encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y hago una pregunta. Perdón, que estoy malito. Si me pasa el agua, por favor, hermano. Pido una disculpa, soy mal de la garganta, pero gloria a Dios. Desde que de lo que leímos, gracias, de lo que leímos, después de que Séfora se puso un poco rebelde, aparece la palabra del Señor ahí, que Séfora entró a Egipto con Moisés. ¿No? Se entiende a través de la palabra que Moisés, ya con la vara en la mano y con el llamado, le dijo, ya basta, Séfora, hasta aquí llegó tu mandato. Pero no me habían dado agua. Ahora tengo la vara de Dios y he recibido el llamado de Dios. Y Dios me ha escogido como libertador. Y no puede ser que yo, el que he sido escogido como libertador, todavía necesite ser libertado porque estoy esclavizado en mi propia casa por mi propia mujer, hombre. ¿Cómo le vamos a ir a hablar de libertad a los que están allá afuera, de paz y amor, cuando nosotros no tenemos eso en nuestra casa? Moisés le dijo, no, hasta aquí llegó doña Séfora. De ahora en adelante usted se va a comportar como la señora de don Moisés y va a ser la ayuda idónea. Eso no quiere decir que el hombre va a dejar de amar a su mujer. La gente se equivoca, dice, ay, es que son machistas. Si esto significa ser machista, entonces el Dios de la Biblia sería machista. Porque fue él el que dio el mandato que el hombre sea cabeza y la mujer ayuda idónea. Pero esto no significa también que el hombre va a ejercer dominio total sobre la mujer con un imperio, con una prepotencia y con aquello. No, hermanos, con amor. Porque la Biblia dice que Dios nos unió para amarnos los unos a los otros.
debe de ser con amor, pero al que Dios escoge para hablarle, para dictarle, para decirle, es al hombre. ¿Por qué usted dice entonces? Porque hay veces que Dios le dice a la mujer, porque el cabezón del hombre no ha tomado su vara. Amén. Aleluya. Se fue el gozo, dice, creo que. Y Moisés da a entender la palabra del Señor, de Dios, la palabra de Dios acá, que Moisés regresa a Séfora donde Jetro. La despide de ahí de la posada, le dice, te me vas para casa. Moisés no quiso arriesgarse, porque mire, hermano, una mujer que esté en el evangelio casada con un hombre de Dios que Dios ha llamado y solo anda enojada, hermano. Que solo anda, hermano, tal vez el varón de Dios está tratando de libertar al pueblo. Imagine que iba a ir a hacer Séfora allá a Egipto, a pelear con un montón de circuncisos. No solo circuncisos habían en Egipto, y ella estaba en contra de la circuncisión. A pelear hubiera llegado. ¿No ha visto usted a la hermana que ve a un pleitista? Ahí el hermano tratando de cuidar al pueblo ahí, y llega la hermana, bla, 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 ¿y qué? Se hacía algo en la casa y aquí también en la iglesia. Séfora, tú no me vas a ayudar en el ministerio, te me vas mejor para donde Jetro, te me vas donde tu papá. Y usted dirá, hermano, ¿qué está inventando? Usted está inventando ahí. Vámonos a Éxodo 18. Éxodo capítulo 18, verso 1. Aleluya. Para demostrarle que no estoy inventando. Amén. Éxodo 18, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen. Oh, perdón, aquí estoy en Levítico. Aquí está en 18. No quiere salir el versículo. Aquí está. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. ¿Qué escuchó Jetro? La noticia de que Moisés había triunfado en Egipto. Pero oiga bien, ¿por qué Jetro no se había dado cuenta de esto? Porque nadie se lo había ido a decir desde el momento en que Moisés entró a Egipto. Lo que da a entender, hermanos, que la mujer de Moisés se regresó de la posada a la casa de Jetro. ¿Por qué? Oiga bien. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora. ¿Dónde estaba Séfora? En la casa de Jetro. ¿Y qué había hecho Moisés en Egipto? Había libertado al pueblo de Dios. Lo que da a entender que Moisés no llevó a Séfora, la mandó de regreso en el asno. La mandó de regreso en el asno para donde su papá. Y cuando ya Moisés, hermanos, había sacado al pueblo de la esclavitud de allá de Egipto, le llegaron noticias a Jetro, y Jetro de seguro le dijo, oye, noticias de tu marido, mira, ya fue a sacar un montón de gente circuncisa y vienen para afuera. Y oiga bien, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. ¿Quién la envió? Moisés. Ah, yo te soy esposo de sangre. No hay nada de espíritu en mí, entonces. No, eres esposo, es carne usted. Ah, esposo de sangre, entonces me va para la casa. Usted no tiene derecho a ir a un ministerio, a un llamado. No tiene derecho, usted no tiene dignidad de poder presentarse delante de Dios a ejercer un ministerio. Amén. ¿Qué problema yo aquí, hermano? Oiga, y la envió de regreso. Hermanos, no podemos ir, mire, es tremendo ir, hermanos, viendo las dificultades en un ministerio, pero está bien, ¿verdad? Es parte del ministerio, pero ir también peleando con la esposa, hermano. Diga, ay, que no, que yo no creo en eso. Si yo estoy aquí, porque no, pues, ¿verdad? Tú sabes que porque me casé con vos. No, hermano, la Biblia bien claro enseña, hermano, que Séfora estaba en contra de la ley de Dios y del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, ¿para qué iba a ir a sacar a aquellos que eran heredad de Dios, que era la promesa de Dios?
Si no quería saber del pacto de Dios, ¿para qué entonces iba a seguir en el negocio de Dios? Aleluya. Amén. 3 amenes, pero bueno. Y dice la Biblia que le envió y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson porque dijo: forastero he sido en esta tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su mujer. ¿A quién salió a recibir? A su suegro. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó, y luego besó a su mujer. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Y también saludó a su mujer. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho en Faraón y en los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en él, en lo que se ensoberbecieron, prevalecieron contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro. Con el suegro. No dice la Biblia que Moisés dijo: mi Séfora, cómo te extrañaba. Ni Séfora, hermano, no dice la Biblia que Séfora corrió arrepentida a decirle: mi Señor, perdóneme. Aleluya. Ahí está lo duro. Ahí está lo duro. Que ella ni siquiera apareció en el relato. La soberbia, el tropiezo que estaba haciendo a un hombre de Dios. Séfora hubiese aparecido, hermanos, como otras mujeres aparecieron en las escrituras. Mujeres que fueron, hermanos, de ayuda idónea a sus maridos, que no los juzgaban por sus defectos, sino por lo que Dios quería hacer en ellos. Y los apoyaron y les dijeron: vamos adelante, aunque tropiecen, yo te voy a ayudar a levantar. Eso es lo que una mujer idónea hace. La mujer idónea no está para estar sobre el hombre, pero si el hombre comienza a decaer, la mujer idónea le mete el hombro: no te caigas, viejo, sigamos adelante. Pero si la mujer, hermano, le pega un garrotazo al marido, ¿qué ayuda idónea puede ser? Séfora se estaba comportando como una ayuda demonia. Estaba sirviendo de tropiezo, tanto que Dios estuvo a punto de matar al libertador del pueblo de Israel. No se menciona. Y la victoria comenzó y todo sucedió y comienza. Y mucha gente, hermanos, prefiere pasar por alto este versículo, en donde, hermanos, vemos cómo Séfora le hace la circuncisión a su hijo Gersón. Y hay muchas preguntas. ¿Por qué ella circuncida al niño? ¿Por qué? Y la gente dice: no, es que porque estaba enfermito Moisés. No, porque Dios quería matar a Moisés. Porque ella tuvo que entender que debían de hacerlo así. Por la desobediencia. Amén. Por no apoyar a su esposo a circuncidar a sus hijos. Amén. Y ahí vino una parte en el tropiezo del llamado de Dios a Moisés. Pero Moisés supo arreglar la situación. ¿Sabes qué, Séfora? No estás preparada. Aleluya. Ni yo lo estoy. Si yo todavía dudo, andate mejor para la casa. Quédate con tus papás y déjame que yo vaya a hacer el llamado. Amén. Amén. Con esa alegría y ese gozo que tiene usted en su rostro, vamos a concluir con esta enseñanza.
Y para el próximo martes estaremos hablando acerca, hermanos, de cómo Moisés llega a Egipto y Aarón, hermanos, Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Recuerden que este sábado tenemos vigilia y hermanos, y nos estaremos gozando aquí en la presencia del Señor. Para el 17 estaremos hallando a nuestra hermana Virginia en el aniversario que nos ha invitado. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, amados hermanos. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Algo nuevo hemos aprendido, amados hermanos. Nos gozamos en el Señor por lo que hemos aprendido. Gloria a Dios, aleluya. Cuando siguen con el gozo, amados hermanos. Alabado Dios, aleluya. Y así, amados hermanos, vamos a ir en palabras de oración. Orar por cada uno, unos por los otros. Bendito sea el nombre del Señor, para que Dios vaya con nosotros a nuestros hogares. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias nuevamente, Padre, por tu presencia maravillosa que hemos sentido el día de ahora, Padre. En el nombre de Jesús te clamamos, Padre, por todos aquellos que estuvimos orando ahora, Dios mío, aquellos que están enfermos, Padre, aquellos que están necesitados, Padre Celestial, como aquellos que necesitan fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús te seguimos clamando, Padre. Desde nuestros hogares te pedimos también que seas tú bendiciendo, Padre, la vida de nuestro pastor, a mi Padre también, Dios mío celestial, que siga bendiciéndolo grandemente, Dios mío, donde quiera que él vaya. Úsalo, Padre, guárdalo y bendícelo, Padre celestial. Ahí, Padre, en tu palabra, Dios mío, sea él, Dios Padre celestial, gozándose